Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resonará con muchos de ustedes, o al menos les generará una profunda reflexión. El título que vieron, Serkan Özge, mi apoyo total, juntos siempre, nos da una pista clara de lo que exploraremos, la fuerza de una conexión, un apoyo incondicional y la idea de un siempre compartido. En este vídeo vamos a desgranar qué significa tener un apoyo total en las relaciones, ya sea de pareja, de amistad o incluso familiar. Analizaremos los pilares sobre los que se construye este tipo de apoyo, cómo se manifiesta en el día a día y por qué es tan fundamental para nuestro bienestar emocional y desarrollo personal. No se trata solo de estar ahí en los buenos momentos, sino, y quizás lo más importante, de ser el ancla en las tormentas, el faro que guía en la oscuridad. Y por supuesto hablaremos de la magia de ese juntos siempre, esa aspiración a un futuro compartido, lleno de complicidad y metas comunes. Antes de empezar a desgranar todos estos puntos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, les animo a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse, justo aquí debajo. Así se unirán a nuestra comunidad, y no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre intentamos traerles contenido que les aporte valor, les inspire o simplemente les entretenga. Muchísimas gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al lío. ¿Qué es realmente ese apoyo total al que aspiramos? Pensemos en Serkan y Özge. El título sugiere una unión sólida, una alianza inquebrantable. El apoyo total no es algo que se dé por sentado, se construye, se cultiva y se nutre constantemente. Empieza por la comunicación, esa capacidad de hablar abiertamente sobre nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros sueños más locos y nuestras frustraciones. Cuando uno puede ser completamente vulnerable con el otro, y esa vulnerabilidad es recibida con comprensión y empatía, ahí es donde empieza a tejerse el hilo del apoyo. Imaginemos una situación difícil. Quizás uno de ellos, llamémoslo Serkan, está pasando por un momento profesional complicado. Una mala racha en el trabajo, un proyecto que no sale como esperaba, o incluso la pérdida de un empleo. En esos momentos el apoyo total de Özge no se limita a decir, todo irá bien. Se trata de escuchar sin juzgar, de validar sus sentimientos, de recordarle sus fortalezas y talentos, y quizás de ayudarle a trazar un plan de acción, o simplemente de ofrecerle un hombro en el que llorar. Es esa presencia silenciosa pero poderosa que dice, no estás solo en esto. Pero el apoyo total no es unidireccional. Es un dar y recibir constante. Özge, a su vez, también tendrá sus propios desafíos. Quizás sea un proyecto personal ambicioso que requiere mucho tiempo y esfuerzo, o una crisis familiar que le preocupa. En esos momentos, Serkan debe estar ahí para ella, ofreciéndole su tiempo, su energía, sus palabras de aliento y sobre todo, su fe en ella. El apoyo total se basa en la creencia mutua en el potencial del otro, incluso cuando uno mismo duda de sí mismo. Uno de los aspectos más importantes del apoyo total es la validación de las emociones. Todos tenemos días malos, momentos de duda, de tristeza, de frustración. El apoyo total implica no minimizar esos sentimientos, sino reconocerlos y aceptarlos. Decirle a alguien no te pongas así, o estás exagerando, es justo lo contrario del apoyo. El apoyo real es decir, entiendo que te sientas así, es normal que estés frustrado, y luego ofrecer consuelo y ayuda. Además de la validación emocional, el apoyo total también se manifiesta en la celebración de los éxitos. Cuando uno de ellos alcanza una meta, recibe un reconocimiento, o simplemente tiene un buen día, el otro debe ser su mayor fan. La alegría compartida multiplica la felicidad, y el apoyo en los triunfos fortalece el vínculo tanto como el apoyo en las dificultades. Es esa emoción genuina al ver al otro triunfar, ese orgullo que se desborda. Y luego está el juntos siempre. Esta frase tan corta y a la vez tan potente evoca una visión de futuro compartido, de un camino que se recorre mano a mano. Pero, ¿qué significa realmente construir un siempre? Significa adaptarse, crecer juntos y estar dispuestos a evolucionar. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y la vida nos presenta giros inesperados. El siempre no implica una rigidez inamovible, sino una flexibilidad y una voluntad de adaptarse a las nuevas realidades, siempre desde la premisa de que se está juntos en ello. Imaginemos que Serkan decide cambiar radicalmente de carrera,
o que Ozge quiere emprender un negocio en otro país. Estas son decisiones que pueden alterar el rumbo de una relación. El apoyo total en estos casos implica escuchar sus motivaciones, comprender sus aspiraciones y trabajar juntos para encontrar la mejor manera de integrar esos cambios en su vida compartida. Puede que no sea fácil, puede que requiera sacrificios, pero la clave es que la decisión se toma y se enfrenta como un equipo. El juntos siempre también habla de la construcción de un futuro común. Esto puede implicar compartir sueños y metas, ya sean grandes o pequeñas. Desde planear unas vacaciones juntos hasta construir una familia, o simplemente establecer rutinas que enriquezcan su día a día. La clave está en la planificación conjunta, en la comunicación de expectativas y en la búsqueda de compromisos que satisfagan a ambos. Hay que ser honestos, el siempre en las relaciones no es un camino de rosas. Habrá momentos de desacuerdo, de conflicto, de tensión. El apoyo total y el juntos siempre no significan la ausencia de problemas, sino la forma en que se abordan esos problemas. Significa afrontarlos con respeto, con voluntad de entender la perspectiva del otro, y con el objetivo de encontrar soluciones que refuercen el vínculo, en lugar de debilitarlo. La confianza es otro pilar fundamental. Sin confianza el apoyo total se tambalea. La confianza se gana con acciones consistentes, con honestidad, con fiabilidad. Cuando confías plenamente en que la otra persona estará ahí para ti, en que sus intenciones son buenas, el apoyo fluye de manera natural y sincera. Y hablando de confianza, ¿cómo podemos cultivar esa confianza en nuestras relaciones? A través de la transparencia. Compartir información, ser honestos sobre nuestras actividades, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. También a través de la lealtad. Ser fiel en todos los aspectos, no solo en el romántico sino también en el emocional y en el de los compromisos adquiridos. Otro ingrediente esencial es la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de intentar comprender su perspectiva, sus emociones y sus motivaciones. Cuando uno se siente comprendido, se siente más seguro, más apoyado. La empatía nos permite ver más allá de nuestros propios deseos y necesidades, y considerar el impacto de nuestras acciones en el otro. El juntos siempre también se traduce en la creación de un espacio seguro para ambos. Un lugar donde puedan ser auténticos, donde no tengan miedo de ser juzgados, donde puedan cometer errores y aprender de ellos. Este espacio seguro se construye con la aceptación incondicional, con el perdón y con la comprensión. Pensemos en cómo el apoyo total puede impulsar el crecimiento personal. Cuando alguien se siente verdaderamente apoyado, se atreve a salir de su zona de confort, a perseguir sus pasiones, a asumir riesgos calculados. El miedo al fracaso disminuye cuando se sabe que, pase lo que pase, hay alguien que cree en ti y te respaldará. Y ese impulso es invaluable. El juntos siempre también puede significar enfrentar juntos los desafíos de la vida, como enfermedades, pérdidas o dificultades económicas. En esos momentos, la fuerza de la unión puede ser la diferencia entre superar la adversidad y ser abrumado por ella. Es la capacidad de dividir las cargas, de animarse mutuamente y de encontrar esperanza en medio de la oscuridad. Pero, ¿qué sucede cuando este apoyo total no está presente? Las relaciones se vuelven frágiles, inseguras. La falta de apoyo puede generar resentimiento, desconfianza y, en última instancia, la ruptura. Es por eso que invertir en el apoyo mutuo y en la construcción de un siempre sólido es tan crucial para la salud y la longevidad de cualquier relación. En resumen, el apoyo total en una relación, como sugiere la idea de Serkan Ozge, mi apoyo total, juntos siempre, se basa en la comunicación abierta, la validación emocional, la celebración de los éxitos, la empatía, la confianza y la lealtad. Es una fuerza que nos impulsa a crecer, a superar obstáculos y a construir un futuro compartido. El juntos siempre no es una promesa vacía, sino un compromiso activo de navegar por la vida como un equipo, adaptándose, evolucionando y enfrentando juntos lo que venga. Se trata de construir una alianza inquebrantable, donde cada uno es el pilar del otro, y donde la frase juntos siempre se convierte en una realidad palpable y enriquecedora. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero de corazón que esta conversación les haya resultado interesante y que les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia del apoyo total en sus propias vidas y relaciones. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo.
Su atención y su participación son lo que hacen posible que este canal crezca y siga adelante. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué significa para ustedes el apoyo total? ¿Cómo cultivan ese sentimiento de juntos siempre en sus relaciones? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden dejarle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda mucho. O a que YouTube lo muestre a más personas. También, si conocen a alguien a quien creen que este vídeo le podría ser útil o interesante, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.